Tenemos acá las cadenas musculares. Vamos a hablar los test de movilidad y osteopáticos. ¿Estos son? No. La otra, ya hablamos de ese. Tenemos las cadenas musculares, la pubalgia. Tenemos que las cadenas musculares del tronco de las miembros inferiores nos van a proporcionar un hilo conductor. La verdad yo acá no estudio, no es parte de mi programa estudiar el miembro inferior de Busquet, sino solo el tronco. Y llegamos hasta pubis, que involucra a pelvis, ambas dos. Y ya que el pubis es víctima y no es causa de la condición. Entonces tenemos que saber del miembro inferior para saber qué está pasando en el pubis. Eso lo abordo más del GDS. Entonces tenemos la pubalgia crónica. Recordamos que el pubis es la parte anterior de los huesos de la pelvis, que se lo van a recordar anatómico, se van a unir en la sífisis púbica, no es móvil, están ligados por muy sólidamente por los fibrocartílagos, ligamentos y aponeurosis. En la superficie cercana al sínfisis se van a insertar diferentes neuronas, tendones, donde va a empezar la pubalgia. En efecto, la zona del pubis es una bisagra. El verdadero cruce, acá si nosotros podemos ver la foto, hay un montón de cruces de fuerza. Y donde están los rectos del abdomen, los oblículos transversos, acá el recto del abdomen, los oblículos transversos, y por abajo están todos los doctores del muslo. Entonces, obviamente esto tiene que estar en buenas condiciones. La pubalgia del fútbol, este libro, el tercero después es súper deportivo, muy focalizado en lo deportivo. Entonces, su aparición con la fuerza del universo de los futbolistas se explica, obviamente, que hay mucha pubalgia en los futbolistas debido a la sobreexigencia, el partido y el sobreentrenamiento. El ritmo es un ritmo desenfrenado porque a ellos obviamente no les interesa solo, les interesa ganar, y una preparación preventiva para el atleta. Esto se lleva a la pubalgia y está intervenida quirúrgicamente en el caso de ellos, y es un refuerzo para la pared abdominal y muscular lesionada. Sin embargo, es posible tratar estos medios preventivos naturales autónomos del organismo. Obviamente a nosotros nos interesa que no en la cirugía o rehabilitar la cirugía. Entonces tenemos la prevención, es un tratamiento integrador de la fuerza para evitar la sobretensión en el pubis que se produce en al no tener elongada la musculatura lo suficiente, se producen en un esfuerzo violento y multiforme que se ve exigido en el caso de los futbolistas. Entonces, lo que pasa es que los músculos abdominales van a tirar de la articulación hacia arriba, mientras que los músculos aductores de la cara interna, el muslo los van a tirar hacia abajo. Y entre ellos están una lucha, y lo que va a aparecer acá, ahí sale la ventana obturatriz, va a aparecer un dolor en la ingle. Entonces, como dijimos, ¿por qué estos músculos abdominales están tirando tanto hacia arriba? ¿O por qué están en sobrecarga los músculos aductores? Lo que refleja que puede ser una dolencia en el pubis, los abdominales o incluso los tres. O sea, un dolor en el pubis puede ser un problema de abdominal, un problema aductor o un problema en la ingle misma, o los tres, y va a decir, y todo va a decir pubalgia. Entonces, por eso, cuando a veces me dicen, bueno, ¿cómo trataría una pubalgia? Depende, de cómo hay que evaluar caso a caso. Bueno, en los casos los doctores van a ser encargados de aducir y rotar los muslos, utilizando múltiples disciplinas. Para eso tenemos la cadena postural, podemos hacer osteopatía, o se puede hacer quiropraxia. La cosa es que compaginar esta situación. Yo creo que un poco de todo. Y los elementos que favorecen la aparición de la pubalgia, deporte sobre terrenos duros, porque claro, la absorción de la fuerza en la pelvis, y los conflictos que se dan en los pacientes que son futbolistas, que los abdominales son débiles en comparación a unos doctores súper fuertes. Y aquí, como dice, el combate es desigual. Entonces, por eso tenemos que tener unos abdominales fuertes. Abdominales fuertes implica abdominales que se activen con un buen timer neuromuscular.
tenemos la afección causada por la pubalgia. Por ejemplo, el paciente dice, oye, ¿sabes qué? Me duele un huevo. Entonces, decir, ¿qué le pasa al paciente? Entonces, es obligatorio saber cómo están los tendones de los abdominales, que dijimos, el oblicuo, el recto abdominal y el transverso, que van a delimitar el sobre el pubis, y ver cómo está el conducto inguinal, y ver si hay una posibilidad de hernia, porque esta es una zona donde hay más hernia. También como puede comprimir el cordón espermático, e incluso pueden estar las dos cosas. A veces es bueno tener de los pacientes un recuento espermático, así como están tus pececitos, porque si hay menos pececitos, pues que haya una oclusión. La trilogía desgraciada. Así se llama, yo no le puse Wendy. Entonces, es que la trilogía desgraciada es que el paciente sea hiperlordótico, que tenga aductores muy potentes y los abdominales débiles. Y eso hace una trilogía desgraciada, y eso es típico de los tenistas, porque tiene movimientos asimétricos de distorsión y un buen desarrollo de los músculos aductores, pues para poder responder con prontitud a lo que se le solicita en el deporte. Entonces vamos a hacer las contractaciones de la pubalgia. El pubis, como dijimos, no es una zona de debilidad, sino porque ya que están el recto del abdomen, los oblicuos mayores y menores, están los transversos que se amarran acá, los aductores internos, el piramidal del abdomen, que el piramidal del abdomen, por si no se acuerdan, es la parte inferior del recto abdominal, y se entrelazan las fibras. Y si se fijan como una estrella, pues sí, se entrelaza todo, porque las cadenas rectas y cruzadas, incluso los miembros inferiores, se centran en ella y se refuerzan. Las contractaciones de la pubalgia, así como la pubalgia se puede dar por debilidad abdominal, también puede suceder por la excedida fuerza de esto. Si en el fondo es que el combate sea desigual, incluso se puede encontrar encontrar que no sea una debilidad, pero la falta de fuerza, sino el deterioro a causa de agotamiento, y lo vemos en el deteriorando la movilidad del pubis, y a veces hay daño en el periósteo. Cuando uno ve la radiografía, o sea, ¿qué onda? Tanto tiene el músculo que va causando daño en el periósteo. Por eso las contractaciones de la pubalgia, lo principal es elongar. Por eso tenemos más problemas en los futbolistas y no tanto en los bailarines de pubalgia, siendo que están muy demandados los aductores y los abdominales, pero como son mucho más buenos para elongar los bailarines, no tienen tantos problemas. Entonces tenemos las compensaciones de la estática, los isquiotibiales. Los isquiotibiales tenemos el semitendinoso, el semimembranoso, el bíceps, la porción larga y la porción corta. ¿Y qué hacen ellos? Flexionan la rodilla. ¿Y qué más? Hacen culito chupado. O sea, te llevan la cadera, a nivel de la cadera, haciendo posterior la ilíaca. Entonces esto es importante cuando nosotros veamos lo de la ilíaca posterior. Los isquiotibiales son responsables de la pubalgia. Chan, chan, chan. Acá vemos, claro, lo que pasa, porque si me lleva el ilíaco posterior y en general esta contienda es desigual, tiende a ser fisiológicamente más tenso a la derecha, el isquiotibial que a la izquierda va a producir una torsión, y ahí todo lo que vimos anteriormente con la osteopatía. Los isquiotibiales son responsables de la pubalgia. Chan, chan, chan. En el caso de insuficientes compensaciones, no tan solo va a hacer un ilíaco posterior, sino lo que va a hacer, recordemos el bíceps, la porción larga y la porción corta del bíceps femoral, y esta va a provocar un desalineamiento de los cóndilos femorales en relación a las tibias. Entonces, no hay que mirar a huevo esta situación, porque por eso las compensaciones se dan a veces cuando están retráctiles separando las rodillas, ¿no? Y esto eso deja que el menisco en una posición crítica, y van a estar muy propensos a lesión, porque como no están alineados como deberían estar, se desalinearon. Y eso se puede corregir elongando los isquiotibiales. Por eso es tan importante alinear los isquiotibiales para corregir
el ilíaco posterior, pero es importante, lo vamos a ver en GS con pero mucho detalle. Lo de todas las compensaciones fibra por fibra de los aductores, del isquiotibial. Y que la posición de la rodilla influye en la posición de la pelvis y viceversa. La rotación posterior de la coxofemoral provoca un estiramiento de los aductores, apareciendo contracturas o tendinitis, pero en compensación. Entonces, aquí se presenta el dolor de la mayoría de las veces que se origina en la contractura del isquiotibial, donde la victoriosa resulta indolora. Claro, entonces nosotros no sacamos nada nunca, vamos a fortalecer esos aductores hasta que no elongamos el isquiotibial. Entonces, tenemos que la cadera y la columna se relacionan, porque la cavidad cotiloidea sobre la cabeza femoral pudiendo generar un tiempo de coxoartrosis, porque al posteriorizar las crestas ilíacas va a tender a enderezar la columna. Entonces, se va a hacer una rectificación de la columna lumbar y estos músculos van a recrear esta situación cuando se pongan en tensión y va a generar una tensión en el cuadrado lumbar y en el psoas ilíaco, tratando de restablecer esta lordosis. Y esto va a ser ¿por dónde va a llorar? En los discos intervertebrales, haciendo compresiones intervertebrales discales y posibles artrosis lumbosacra. No es una zona, entonces a veces dicen, ya, elonguémosle el psoas, el cuadrado lumbar, y no, pues es una contractura refleja, eso no va a soltar, no pelea. Entonces, sigamos. Vamos a ver ahora la sacroiliaca. Al irse sacro posterior, el sacro actúa en conjunto con la columna, que al seguir la lordosis tiende a horizontalizar y al mantenerse en posición puede anquilosarse. Y ahí nada que hacer. Como vemos acá. Las compensaciones, eso era en la estática. Acá, en las compensaciones dinámicas, el futbolista tenemos que la pierna de apoyo es la que golpea en tensión. Y la que golpea está en tensión. O sea, no creamos que la que está golpeando nomás está en tensión, sino que la que está apoyando también. Y esto hace esta doble tensión, la tensión en flexión de cadera. La rodilla describe un arco cuyo radio se forma en el fémur y centrado se sitúa en la cadera. Cuanto más flexibles sean los isquiotibiales, mayor libertad generan el gesto sutil, económico, eficaz. Entonces a veces nosotros decimos, uy, ¿por qué no la chunta? ¿Por qué Higuaín? ¿Qué le pasa a Higuaín? Elónguele los isquiotibiales a Higuaín para que le chunte. Entonces tenemos las compensaciones dinámicas, tenemos la compensación, el golpeteo y la flexión de rodilla. La elevación de flexión, se limita el ángulo de golpeteo en la flexión de rodilla. Como pacientes tienen flexum, los futbolistas muchos tienen flexum, entonces ese flexum le impide la elevación de la rodilla. Tenemos las compensaciones dinámicas, tenemos la compensación en la flexión de la rodilla en la rodilla que está apoyando. Si se fijan acá, se flecta para tener mejor apoyo y esto le concede el balanceo para elevar las ramas del pubis. ¿Por qué es importante estudiarlo? Porque a veces el paciente viene porque quiere más rendimiento. Entonces, conociendo esto, yo sé que si le mejoro la flexión de la rodilla, que va a estar compensado, le voy a dar más movilidad y más precisión. En general, porque muchas veces como más fuerza, pero si nos olvidamos de la flexibilidad, en merced de la fuerza y del timer, entonces eso hace que el paciente tampoco sea bueno para el fútbol, porque no es preciso, imprecisión. Y estas tensiones, si se fijan, a veces son muy triangulares. Y es una postura de enrollamiento muy descompensada, porque va a tener el ilíaco en los pectorales y los trapecios. Porque el paciente, para poder pelotear, lleva la antepulsión y la retropulsión se manifiesta. Se eleva la fijación relativa de los puntos de inserción de los pectorales.
Entonces, por eso es importante tener una buena pierna de apoyo, porque si tenemos, mira, si tenemos esta mala pierna de apoyo, va a llevar a flexum, va a llevar a un ilíaco posterior, y a veces empiezan pacientes con dolor en el brazo. Decimos, uy, ya le vamos a sacar el dolor del brazo. Pero si usted no corrige la cadera de la pierna de apoyo que está haciendo el fútbol, va a pelearse la vida con el brazo, y ahí, eternamente y para siempre. Y ahí vemos que nosotros lo hacemos, lo de tener los pacientes para estudiar, así como ya viene por la cadera, viene por el hombro, viene por qué. Pero no te olvides que el paciente es un todo y que no veas miembro superior antes de ver pelvis. Pelvis, parte por la pelvis. Y las compensaciones dinámicas, estas compensaciones, como vemos, uno va a pelotear y sale en el disparo, si se fijan, los brazos. ¿Okay? Entonces esto implica a veces cómo le damos más potencia, cómo hacemos que haya más potencia en este movimiento que es rápido, son fibras rápidas, ahí el oblicuo interno, el recto del abdomen, músculos hiperpresivos más encima, y el cuádriceps. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trabajen los oblicuos. Y hay que trabajar acá el oblicuo interno para que este movimiento no implique tanta fuerza y va a aumentar la potencia y la eficacia de la pateadura que se va a aumentar. Entonces también es muy importante trabajar la compensación del recto del abdomen, porque cuando hay malos oblicuos, todo el trabajo lo hace el recto del abdomen y el paciente se queda enrolladito, con todas las compensaciones que ya vimos que le da enrollarse. Las compensaciones dinámicas afectan la posición de los brazos, el recto del abdomen se eleva mediante una contracción de la rama pubiana, pero solo una, y la apoyo de la contracción del recto interno aductor impedirá la rama del pubis. Pubis asciende a pesar de la contracción del recto del abdomen, entonces lo va a tirar, pero no está fijo. Entonces, y solo puede bajar la caja torácica y el hombro del mismo lado. Entonces, las compensaciones al no tener el buen oblicuo se van al recto abdominal y eso a veces nos va a fijar el pubis de una hemipelvis. Entonces, por eso, bueno, los rangos de movimiento, pero yo siempre trabajo más el tejido miofacial abdominal, el complejo abdominal lumbopelviperineal, y después, si lo que no se ha corregido desde lo miotensivo, ya me fijo cómo está el ilíaco, cómo está el sacro, cómo está el pubis, lo que queda, como el trabajo de lupa, el trabajo de detalle. Vamos a ver la participación de los músculos abdominales acá. Tenemos el recto del abdomen, el oblicuo mayor, el transversal y el oblicuo interno. Como dije, sobre todo para la potencia, estos movimientos de cruces, si nosotros no trabajamos bien las cadenas cruzadas, entonces acá van a venir las compensaciones. Entonces es muy muy importante que nosotros estemos entrenando al paciente a trabajar esto y recordar que el oblicuo externo y el recto abdominal van a actuar como antagonistas del oblicuo interno y el transverso abdominal. Tenemos el tiro en apuro, así que es distinto al otro, que era de potencia que tiene más tiempo. Es mucha más potencia, son fibras distintas y cuantas más distancia haya a la altura de los hombros, mayor cizallamiento del pubis. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es que trabajar el oblicuo interno nos va a proteger el pubis. Y el oblicuo interno y el oblicuo externo nos va a fortalecer el pubis. Por eso es importante trabajar la cadena media, que sería el transverso y el oblicuo interno, y después trabajar la cadena que se va a trabajar desde afuera, desde la potencia, desde el fútbol. Porque yo no saco nada contra los gestos técnicos si no tengo una buena apoyo, una buena, no tanta compensación acá. Y porque eso va a hacer que haya mucha altura entre el pubis y los hombros y que haya mucha cizalla acá entre una rama y la otra, y eso es lo que yo quiero evitar, porque esa cizalla me va a decir pubalgia. Bueno, no vamos a ahondar más en eso. Y la sobreutilización de los elementos musculares, lo que le decía, a veces se trabaja por un exceso de fuerza, porque estamos hablando de deportistas, no de la paciente sedentaria típica
te llega. Bueno, nosotros no somos mucho de tenis, pero ahora como está lo del pádel, quise que trabajáramos esto porque está de moda el pádel y todas las lesiones que implica estar pádel, tenis. Entonces, la sífisis púbica va en el cruce de la lesión del miembro superior y las que les precede el pollo, o sea, el apoyo. Entonces, significa que vamos a trabajar la cadena cruzada, ¿no? Es súper importante la movilidad del oblicuo interno, oblicuo externo, por lo que hablábamos de los acortamientos. Y también trabajar el piramidal del abdomen y los aductores. No es tener un buen abdomen, pero no tan solo fuerte, sino fuerte, potente y lo más importante, flexible. Porque si no va a estar alterado el término neuromuscular. Bueno, habla de la fase estática y dinámica, que se trabaja en los músculos en semiflexión, como lo habíamos visto, y los aductores, como también lo habíamos mencionado muy a la pasada. La cadena inferior va a ser una rotación de la rodilla y de los meniscos, lo que puede producir una retracción de los isquiotibiales, lo que habíamos dicho que va a haber una ascensión de la espina ilíaca anterior superior. Hay una tensión del recto anterior y eso va a terminar en una tendinitis de rodilla. Entonces, hasta que nosotros no derrotemos esta rodilla, no vamos a poder sacar la tendinitis de rodilla. Entonces, súper importante, cómo está la rodilla, cómo está alineada. Después, en GS vamos a ver la espina ilíaca anterior-inferior, que tiene que estar alineada con la rótula. Entonces, yo la verdad siempre me fijo dónde está la espina ilíaca anterior-inferior y de ahí ya me fijo de la rótula, porque es de interno a externo. Cefalocaudal y todas esas chayas que uno sabe, pero a veces no sabe que hay que aplicarla. Bueno, tenemos una retracción sostenida de los isquiotibiales. La retracción de los isquiotibiales va a producir un alargamiento de los aductores. Recordemos que un alargamiento no significa que sea flexible y bueno, sino que significa que tanto los isquiotibiales como los aductores están afectados y son patológicos, ninguno de los dos tiene un normotono. Va a haber un alargamiento del ligamento sacroociático que va a producir puede ser una lumbago, ciatalgia sale aquí, y nosotros ¿cómo lo vamos a sentir en la palpación? Blandito, es como blandito. A veces uno toca la pelvis y dice, no, este flaco debe jugar fútbol, se lesionó jugando fútbol, algo pasó acá. Entonces le arregla los isquiotibiales y toca este sacroociático así tan blando, es como mantequilla al lado del otro. Es como decir que pasó acá, como que tu dedo pasara en banda. Y aquí va a producir una lordosis lumbar y eso va a ser una extensión en el cuadrado lumbar y se va a traducir en la pubalgia. ¿Qué va a pasar? Llega tu paciente y te llega con pubalgia. Entonces, revísale cómo está el isquiotibial, revísale el ligamento sacroociático mayor. Una vez que nosotros alineamos estas cosas, vamos a trabajar así, alineación, lo miotensivo y vamos a trabajar los ligamentos. Y ese ligamento debería dejar de estar blandito. Tenemos los miembros superior, lo que pasa en el tenis. Acá las inserciones costales fijas de los abdominales, especialmente los oblicuos, están altamente solicitados. Entonces es importante verificar, sobre todo el oblicuo interno y externo. Bueno, ahora vamos a ver muy al detalle ya de eso, sacar esas fijaciones que quedan. ¿Okay? Esas pequeñas fijaciones alteran la dinámica de la respiración y ahí nos altera todo el sistema. Tenemos la solicitación de las charnelas, ya, esto es muy importante. En revés, entonces también siempre que nosotros tengamos un paciente que juegue pádel o tenis, anda y revisa la charnela, aunque no se queje de la charnela dorsolumbar. Vamos a revisar la charnela dorsolumbar y esto hace que se distribuyan más las fuerzas, se vuelve frágil. Esta zona se vuelve frágil, los isquiotibiales y el cuadro lumbar y el psoas están retraídos.
Entonces es muy importante elongar el isquiotibial, el cuadrado lumbar, el psoas, en su caso con RPG, GDS o Busquet, deformar con excéntrica resistida o con isométrica, dependiendo, o sea, la verdad que no tengo preferencia, sino que tenga usted su propio razonamiento. Y la lechón de dicha charnela, las ramificaciones cutáneas pueden proyectar dolores inguinales. Y acá sí nos importa, porque en el fondo nosotros podemos trabajar el calp, ¿cierto? Entonces al trabajar el calp vamos a trabajar los ojos, a lo mejor con el lumbar, a lo mejor y los isquiotibiales. Así que tenemos buen ojo. Y eso, al trabajar eso, vamos a sacar los dolores inguinales. Pero si nosotros no revisamos la charnela dorsolumbar, esto lo vamos a trabajar un lunes. Y el jueves que lo vamos a ver el paciente nuevo con la misma cuestión. Y decía, uy, pero ¿cómo va a hacer todo el día el mismo tratamiento? Claro, ¿qué pasa? La charnela dorsolumbar nos olvidamos, pues, y ahí quedó. Y ahí estaba la madre del cordero, era la gallina y no el huevo. Entonces, por ejemplo, cuando el dolor inguinal le duele un huevo, recuerde, es el huevo, no la gallina. La gallina, en el caso del tenista, va a ser la charnela dorsolumbar. Entonces tenemos un psoas que es demasiado fuerte y corto, genera una lordosis en tracción hacia el anterior de los discos que se insertan. Tenemos la solicitación específica del pubis, como habíamos hablado en el tenis. Insisto que es en el pádel, pero esto ya más es reiterativo. Bueno, en el golf. El golf no es de alta demanda, pero sí esto es importante, que va a disociar las ramas púbicas. Y si disocia las ramas púbicas, entonces sí va a ser un problema de cetalgia. Son pacientes que no son tan físicamente activos en general. Y lo que vamos a necesitar